Hola, hola a todas y todos, porque sé que también algunos papás nos ven. ¿Cómo están? Bueno, yo voy a empezar enseguida, digamos, no voy a esperar mucho porque sé que esto va a quedar grabado, entonces después los que se vayan incorporando a la charla lo pueden ver, si se incorporan más tarde lo pueden ver después ya grabado. Eh, bueno, primero, por si se incorpora alguien que no me conoce aún, mi nombre es Gisela, soy mamá homeschooler de 6 hijos, soy docente también y este año comenzamos con esta aventura de ofrecer a las familias un currículum con certificación. Y bueno, y hoy voy a hablar un poco de nuestro currículum y de las corrientes filosóficas y pedagógicas en las cuales nos hemos basado. Y yo ya en otras oportunidades les he contado y también pueden encontrar información en nuestra página en www.mareverum.com. Allí van a encontrar nuestro ideario, eh, algunos artículos que por ahora son pocos, pero a medida que vayamos teniendo ya la página eh, más armadita, vamos a ir subiendo otros artículos para que se vayan empapando de todo esto que les voy a hablar hoy. Yo puedo hacerlo ahora en un videíto a modo de aproximación, pero lo ideal es que ustedes puedan tomarse el tiempo de leer los autores que yo les voy a ir mencionando para estar bien empapados en el tema. Bueno, nuestro currículum entonces se basa en lo que llamamos las artes liberales, la educación clásica, y tenemos unos objetivos. Los objetivos están en el ideario y esos objetivos eh, se van a ir cumpliendo a lo largo del tiempo que vaya transcurriendo el niño en esta manera de aprender. Pero uno de los objetivos principales que nosotros queremos resaltar es que los chicos puedan lograr amar aprender, que disfruten de aprender, que quieran aprender, que también que puedan aprender a aprender. Y entonces ahí es cuando hablamos de herramientas del aprendizaje. Nosotros queremos lograr que los chicos adquieran herramientas que les permitan a lo largo del tiempo y para toda su vida, que les permitan conseguir el aprendizaje, conseguir los conocimientos que ellos quieran alcanzar en determinados momentos de su vida, ¿no? Entonces, bueno, esos son como los objetivos generales de nuestro método. Entonces, eh, siempre a mí me gusta poner el ejemplo de una escultura. Cuando un artista toma un trozo de mármol y toma herramientas en sus manos para trabajar sobre esa pieza, ¿no es cierto? Entonces nosotros a las materias muchas veces las vemos no como un fin en sí mismas, ¿no? De alcanzar esos conocimientos, esos aprendizajes, sino como esa pieza de mármol sobre la cual tenemos que trabajar, sobre la cual los niños van a tener que trabajar en algún momento. Entonces les enseñamos a ellos a usar las herramientas para poder de ese trozo de mármol hacer una bella escultura. Y así es como vemos el aprendizaje, ¿no? Eh, la educación clásica se basa principalmente en 3 momentos o 3 etapas del desarrollo del niño, ¿no? Durante los primeros años, el niño va absorbiendo eh, mediante los sentidos, mediante la experiencia, todo lo que tiene a su alrededor. Eh, nosotros lo vemos como un árbol con sus raíces, ¿no? Absorbe conocimientos. Entonces van transcurriendo, bueno, toda la etapa, primero la etapa de crianza, en donde la relación
más fuerte es con la mamá durante los primeros 3 años, sobre todo, y los 3 años siguientes también, pero hasta los 3 años decimos que el niño es como una extensión de la madre, ¿no? Y luego comienza a tomar distancia, pero muy paulatinamente, muy a poco, y empieza a explorar el mundo que lo rodea, y entonces está en esa etapa bien concreta en donde necesita tocar, oler, ¿no? Llevarse a la boca, experimentar. Luego viene a partir de los 6, 5, 6, 7, y acá las edades hay que tomarlas con pinzas. ¿Por qué? Porque cada niño tiene su tiempo de maduración, y no todos están listos para todas las habilidades al mismo tiempo. Y una de los pilares de nuestro sistema educativo, de nuestro método, es el respetar los tiempos de cada uno de nuestros hijos, porque no todos son iguales. Y muchas veces en el sistema, a los niños que van a un tiempo diferente del estipulado, se los etiqueta, se los suele etiquetar, ¿no? El que va atrasado, el que tiene problemas, el que necesita un psicopedagogo, el que... Entonces, nosotros sabemos por experiencia que esto no es así, que los niños necesitan su tiempo. Y entonces entonces digo, a los 5, 6, 7 años comienzan a transitar una etapa, hasta los 8, 9, 10, vuelvo a decir, depende de cada niño, en la cual nosotros denominamos etapa gramatical o la etapa gramática, no porque se estudie gramática como materia, ¿no es cierto?, sino porque a través de ella, a través de la gramática, el niño va a ir incorporando, luego de aprender a leer y escribir, primero va a aprender la lectoescritura, y luego a través de los textos va a seguir incorporando conocimientos y va a seguir absorbiendo, ¿no?, conocimientos. Es esa etapa en la que los chicos les gusta aprenderse las cosas de memoria. Yo sé que todas las mamás saben que a todos los chicos, a partir de una determinada edad y durante esta etapa de gramática, se aprenden todos los nombres de los dinosaurios, los nombres de las marcas de los autos, no sé, todas las cosas que a ellos les interesan se las aprenden de memoria. Entonces, es impresionante cómo ellos tienen una facilidad tan natural para memorizar hechos, acontecimientos, sistemáticamente. Están en esa etapa, en la etapa de incorporar mediante el lenguaje, no solamente lo que ellos lean, sino también lo que se les lee. Por eso para nosotros otro de los pilares fundamentales es la lectura. Ya después les voy a hablar de Charlotte Mason y los libros vivos, pero la lectura de libros de alta calidad literaria, libros que ellos puedan, mediante estos libros ellos puedan adquirir vocabulario y todos los conocimientos de gramática, no en forma metódica o sistemática como se hace tal vez en la escuela, sino por asimilación. Es decir, si ellos están permanentemente en contacto con libros de alta calidad, ellos van a asimilar cómo están estructuradas las oraciones, van a usar los adjetivos, los sustantivos, los verbos en su forma correcta. Y entonces, bueno, en esta etapa sucede todo esto. A partir entonces de los 8, 9 o 10 años, dependiendo la madurez de cada uno, van a entrar en una etapa, y ustedes se van a dar cuenta, porque van a empezar a hacer preguntas. Los niños ya van a tomar conciencia de que todo eso que aprendieron están relacionadas unas cosas con otras, y comienzan a preguntarse el porqué de las cosas, y por qué esto es así, y por qué esto está relacionado con aquello. Nosotros, por ejemplo, con los nenes nuestros, cuando en la etapa de gramática les hemos leído la historia, por ejemplo, la historia argentina, ¿no?, para poner un ejemplo, ellos no preguntaban demasiado, simplemente iban registrando en su mente. Y después yo ya tengo Josefina, que ya la pasó esa etapa, y Agustín, que está en plena etapa, se llama lógica, la etapa lógico-dialéctica, que es de la cual estamos hablando.
eso mismo que le leí el año anterior, por ejemplo, el año pasado, ya este año me pregunta más, me cuestiona, pero ¿y esto? Y como, ah, sí, me acuerdo que lo que me leíste el año pasado, o sea, ellos van trayendo de su memoria los hechos y los acontecimientos y los empiezan a relacionar, y entonces empiezan a preguntar. Esta etapa aproximadamente dura hasta la etapa lógica hasta los 14, 15 años, en donde ellos ya empiezan a estar listos para generar ideas propias a partir de todo esto que aprendieron, que primero aprendieron, que después relacionaron y se preguntaron y establecieron en su mente las relaciones necesarias, comienzan a tener la necesidad de que sus ideas las puedan expresar y de poder expresar también las ideas de otros. Esto que aprendieron, esto que entendieron, lo quieren comunicar, lo quieren expresar. Y ahí ya comienzan a estar preparados para esto, y ahí vienen las herramientas, ¿no? de esta etapa, que es la etapa retórica, que es el último tramo del aprendizaje. Entonces, si nosotros vamos respetando estos tiempos naturales y vamos acompañando a los niños en estos tiempos, brindándoles las herramientas necesarias, luego ellos van a poder solitos, el resto de sus vidas, seguir aprendiendo de otra manera, ¿no? Entonces, no es cuestión de obligarlos a aprender de memoria determinadas cosas en el sentido de repetir como loro sin comprender, sino que respetando estos tiempos, en la etapa de gramática le vamos a ofrecer cosas interesantes para que ellos puedan ejercitar la memoria, y además que cuando se ejercita la memoria de pequeños, cuando están en esa etapa donde les es natural, la ejercitan después, cuando sean más grandes la van a poder utilizar porque ya la van a tener a esta herramienta. Pero si nosotros no ejercitamos la memoria cuando era el momento y después, no sé, a los 15 años les pedimos que estudien de memoria algo, cuando se saltearon las etapas, va a ser muy difícil, es decir, no, después se transforma muy difícil cuando se empiezan a mezclar las cosas, cuando se empiezan a mezclar las etapas, ¿no? Pero siempre hay tiempo de reacomodar y de volver como a revisar todos estos momentos y poder comenzar, ¿no? Nunca es tarde para comenzar. De hecho, no sé, yo, por ejemplo, lo aprendí bastante tarde para mí todo esto, y sin embargo trato de ponerlo en práctica y de mejorar en cada una de mis habilidades o herramientas. Bien. Entonces, bueno, esto con respecto un poco a la educación clásica. Hay muchísimo más, es apasionante el tema, así que yo les voy a recomendar. Luego voy a subir también a la página algunos artículos que hablan sobre esto. Hay mucho, no hay tanto como quisiéramos, pero bueno, algo de material podemos llegar a rastrear. Ya digo, hay mucho material en inglés, poco en español. Bien, entonces, como resumen, primero se trata de incorporar ideas y conceptos, conocimientos, luego la interacción entre esas ideas, entre esos conocimientos, las preguntas, ¿no? Y luego expresar ideas propias o ajenas en forma ordenada, precisa y clara, y esa es la finalidad de la etapa retórica. Bien, entonces, dicho esto, que es como la base filosófico-pedagógica de nuestro currículum, quería hablarles sobre, hola, saludos a todos los que se incorporaron, que yo me copo hablando y no había visto. Quería hablarles sobre Charlotte Mason. Charlotte Mason ella nació en el año 1842 y murió en el año 1923. Ella fue una educadora británica que vivió entonces a finales del siglo XIX, principio del XX. Fue contemporánea de María Montessori. María Montessori nació en 1870 y murió en 1952, que por ahí estuvieron cerca. Y Charlotte Mason dedicó mucho tiempo, se ocupó especialmente de la formación de padres, de docentes, de niñeras, de la formación de las personas que estuvieran en contacto y en relación con los niños, ¿no es cierto?
Los temas que abordó fueron sobre crianza, educación formal, formación del carácter, de las virtudes, es decir, ella desarrolló una amplia variedad de temas. Escribió 6 libros, que también los encontramos en inglés y no los encontramos en español. Estos libros, de estos libros, 2, el primero y el último, son los que en esos libros ella se dedica a la educación en casa exclusivamente, y el resto de los libros a la educación escolarizada. Ella fundó escuelas, entonces dedicó mucho a esto. Las escuelas PNU, que todavía funcionan en Estados Unidos, Inglaterra y otros países, se basan en sus enseñanzas. Bueno, y sus principios podríamos decir que se resumen en algunos puntos importantes que les voy a ir leyendo y explicando a medida que vamos avanzando. Ella decía que la educación es la ciencia de las relaciones, ¿no? El niño se relaciona constantemente con Dios, con el mundo que lo rodea, con la creación, con la familia, con todas las personas. Es decir, lo que yo un poco les decía, ¿no? El niño cuando nace se relaciona con el mundo que lo rodea y comienza a explorar el mundo y comienza a relacionarse. Entonces ella decía que era la ciencia de las relaciones. También otro de los postulados de John Mason ella decía que la educación es ambiente, disciplina y vida, ¿no? El ambiente o clima, ella hablaba de ambiente como de un clima en el que del cual el niño tenía que estar rodeado para que el aprendizaje se diera naturalmente y se cumplieran estos objetivos, ¿no? De que el niño ame aprender. Entonces, también después les voy a dejar un artículo sobre esto de crear el ambiente. No al estilo Montessori, que trata tal vez de modificar el ambiente, ¿no? Para que sea a la altura del niño, ¿no? Las repisas, los muebles, es decir, las cosas modificadas. No, Charlotte Mason decía que no había que modificar el ambiente, simplemente proporcionarle al niño una calidez, ¿no? Es decir, que el ambiente fuera. Entonces, encontramos esto de, por ejemplo, cuando hacemos las materias de apreciación del arte, pegamos las imágenes en algún lugar visible para que el niño las pueda ver. En general, es bueno tener a la vista, en un lugar de la casa muy visible, un mapa del mundo, un planisferio bien grande, cosa que ellos puedan recurrir constantemente a ver, a contextualizar qué es lo que están aprendiendo, tanto en historia como en geografía, la línea del tiempo, los libros, ¿no? La casa, bueno, acá atrás tengo mi biblioteca, una de mis bibliotecas, después tengo este espacio en donde yo estoy, está rodeado de libros y hay unos muebles que dentro tienen todas las cosas relacionadas con el aprendizaje. También tenemos una vitrina con los juegos, bueno, ya después en algún momento les voy a mostrar cómo tenemos acá nuestro ambiente, que es pequeña, es una casa pequeña, somos muchos y sin embargo es una casa pequeña con un gran parque, porque también el ambiente exterior es importante. Entonces, bueno, eso en cuanto al ambiente. Y disciplina en cuanto a los hábitos, ¿no es cierto? A los hábitos buenos, cuando se hacen con las cosas que hacemos buenas, cuando se hacen hábitos, es decir, cuando se hacen todos los días, se hace un hábito, se transforma en una virtud. Y en cuanto a eso, ella se refería con disciplina, ¿no? Tener las cosas claras, tener un orden, para que los niños sientan la seguridad, ¿no? Del entorno que los rodea, la seguridad que les dan los papás y la seguridad que les brinda su hogar. Y vida, ¿no? Todo es aprendizaje. Una de nuestras frases también, los que nos siguen en Instagram, tengo un hashtag, todo es aprendizaje, todo. La vida misma, ¿no?
Entonces, bueno, la familia, los padres deben proporcionar un ambiente no modificado ni manipulado. Ese ambiente debe ser agradable, ameno, bello y nutrido. Entonces, bueno, repito un poco lo que dije recién, es disciplina en cuanto a hábitos, virtudes, desempeño de habilidades, desarrollo del carácter, forjar el carácter, ¿no? Límites claros, etc. Y es vida porque la educación no queda solo en un papel, en una carpeta o en la mente, sino que se hace vida en cuanto que lo que el niño conoce le ayuda a descubrir la verdad, hacer el bien y gozar la belleza, ¿no? El aprendizaje se aprende a vivir. Otra de las cosas que ella decía es que el niño es persona, ¿no? Y claro que esto lo tenemos nos parece muy obvio en este momento. Bueno, en el contexto en el que ella estaba, al niño en muchos ámbitos, en muchos sectores no se lo consideraba casi personal, menos tal vez en teoría sí, pero no se lo tenía muy en cuenta, digamos. Recuerden que durante la revolución industrial los niños tuvieron que salir a trabajar a las fábricas a la par de los adultos, ¿no? Entonces esto tiene que ver con reafirmar una realidad algo olvidada en el siglo XIX, las revoluciones, bueno, esto que les explicaba recién, tengo todo macheteado por si me olvido. Entonces, bueno, respecto a esto, creo que está claro. Bueno, paseos en la naturaleza es otra de las de los pilares del método educativo de Charlotte Mason, los paseos en la naturaleza. El niño debe tener contacto con las cosas antes de tener contacto con el símbolo de las cosas. Esto también es propio de la educación clásica. Recordemos que Charlotte Mason se basa en la educación clásica y lo baja a la realidad de nuestro tiempo. Y sí es importante, algo que parece tal vez muy obvio, pero que muchas veces no lo es. ¿Cuántas veces los niños tienen conocimiento de una vaca, por ejemplo, o del sonido que realiza una vaca o cualquier animal de granja, de verlo en un librito de cuentos o de verlo en la computadora, ¿no? La vaca Lola ahora está full. Y en realidad lo que el primer contacto del niño con la vaca debería ser con la vaca misma, ¿no? Con el animal en sí, más los animales que tenemos cerca. Bueno, si fuera el caso, por ejemplo, de los animales de África, bueno, es entendible que primero tengan el contacto, o que tal vez nunca tengan el contacto con el animal en realidad, sino que lo tengan a través de una imagen o de un sonido. Pero del mundo que los rodea, no pueden tener el primer contacto a través de una computadora o a través de una imagen, no impresa. El niño tiene que tener contacto con la naturaleza, ¿no? ¿Cuántas veces creo que hay un meme que anda dando vueltas, que el chiquito está copiando un árbol de un libro y tiene una ventana al lado gigante con un árbol. Entonces, el aprendizaje se da a través del contacto con la naturaleza y eso también nos ayuda a valorar todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que nos rodea y que tenemos en forma gratuita, ¿no? Las maravillas de la naturaleza. Los primeros 6 años de vida son para vivir, explorar, tocar las cosas y vivir la naturaleza. Antes de ver un dibujo o foto de una... Bueno, esto ya se los acabo de decir. Después, otro punto es que aprendemos cuando nos acercamos a las ideas, ¿no? Las ideas transmitidas por lo que vemos, por lo que tocamos, por la realidad, por los sentidos, ¿no es cierto? Por lo que escuchamos, lo que nos cuentan o nos leen. Y luego hacemos conexiones entre esas ideas y esas ideas nos despiertan nuevas ideas o pensamientos. Es decir, que son ideas que nos inspiran. Y esto, los que hacemos esto cotidianamente con los chicos, lo vemos constantemente, ¿no? De una lectura, nosotros tenemos lecturas
bueno, y en el currículum ustedes van a tener lo que es la planificación, dentro de las materias, de algunas materias, lecturas de textos, de libros vivos, breves, ¿no? Todos los días un poquito, un salpicado, ¿no? De alguna lectura, el libro de lectura individual, los libros que se leen en voz alta, y todo esto va despertando en el niño nuevas ideas. Es decir, el conocimiento del mundo que los rodea lo tienen a través de la experiencia, de lo que viven, pero también de las ideas de otros a través de los libros que se les leen o que ellos mismos leen. Entonces se van despertando las ideas. Si nosotros no les damos esa posibilidad, si no les proporcionamos esa posibilidad de conocer el mundo que los rodea a través de la lectura y a través de las experiencias, ellos no se le van a ocurrir muchas cosas. Y la imaginación no surge de la nada. Entonces, a veces cuando leemos sobre unschooling, tenemos que tener en cuenta que muchas veces no se dice esta parte, pero que es así. Es decir, no es que el unschooling no significa dejar al niño sentado en un sillón todo el día o jugando, no sé, a los jueguitos de la compu o jugando en la habitación. No, no se le van a despertar las ideas de la nada, ¿no? Tiene que haber algo que inspire esas ideas. Otra cosa que decía Charlotte Mason es que las lecciones tienen que ser cortas, breves, sobre todo, y más que nada, en los primeros años, en esta etapa de gramática, ¿no? Un salpicadito por las distintas materias, en pocas horas, en 2 horas, se puede resolver, 3 horas, se puede resolver lo que sería la parte académica, la de estar sentadito leyendo o haciendo alguna actividad, que nosotros somos un espacio que se llama proyecto. Es decir, todo lo que es, por ejemplo, la caligrafía, toda esa parte, digamos, no puede llevar más de 2 o 3 horas. Y lo importante es que el niño tenga tiempo para desplegar. Entonces, sí podemos darle más espacio para que en el área de proyectos desarrolle su imaginación a pleno y haga los trabajos que se le ocurran, y tiempo fundamentalmente para el juego. Para el juego los días lindos, o de invierno también, ¿por qué no? Juego al aire libre, o el juego con bloques de construcción, o sea, los juegos que dejen también fluir su imaginación. Otro de los pilares también son las narraciones. Esto es muy importante, porque mediante las narraciones, en los primeros años de gramática son narraciones orales principalmente, y a medida que el niño va avanzando en las etapas, comienzan las narraciones escritas. Mediante las narraciones, sobre todo, se ve muy claro en la etapa lógica, pero se ve porque hay un trabajo previo, ¿no?, de ir narrando. Al momento de narrar, ya sea un cuento, una historia que leyó, un poema, una clase de ciencia, una lectura de conocimiento del medio, cualquier cosa que haya leído, o algún juego, o algún experimento, o algún paseo, nosotros le vamos a pedir que lo cuente, que lo narre, que nos cuente qué es lo que vivió, como fuimos al principio ayudar con algunas preguntas, pero bueno, él va a ir narrando. En esa narración va a ir acomodando las ideas en su mente. Y entonces solito se va a ir dando cuenta, al decirlo en voz alta, se va a ir dando cuenta de cómo van armadas las oraciones. Entonces es una práctica de gramática, es una práctica del pensamiento, y con el correr del tiempo y esa práctica hacerse cada vez más fluida, ustedes van a ir viendo el avance, los cambios. Ustedes van a tomar una narración de principio de año, una narración de fin de año, y se van a maravillar de los avances que hay en el vocabulario, en el armado de las oraciones, en lo extenso de la narración también. Cada vez van a ir haciendo narraciones más extensas. La narración se hace en forma oral, y nosotros, la mamá, va a tipear en la compu, lo vamos a ir copiando, ¿no es cierto? También podemos grabarla y después pasarla, pero a mí me resulta cómodo ir, y además a ellos les gusta, porque es como que nos están dictando sus ideas. Entonces
les encanta la narración. Entonces, bueno, no sé, se siente como realmente que tienen su espacio y su momento de expresarte. Entonces, bueno, nosotros copiamos y luego las guardamos en una carpetita porque además esas narraciones van a ser la manera de certificar para nuestro currículum los conocimientos y los avances del niño en las distintas materias. Entonces, vamos guardando las narraciones junto con las fotos que vamos tomando de los trabajos que van haciendo y todo eso, y eso va a ir todo a fin de año en un PDF que es el que se va a mandar a Marble Falls para la certificación final. Entonces, bueno, eso es muy importante, ¿no? A ver, que no olvidé nada. Además, también es una forma para las mamás de evaluarlo, porque si lo puede narrar, es porque lo entendió perfectamente, ¿no? Si le cuesta, la narración se traba demasiado, no retuvo los conceptos, podemos pedirles que o lo vuelva a leer o que lo volvamos a revisar después. Es decir, ahí nos vamos a ir dando cuenta realmente si las cosas le van quedando, ¿no es cierto? Bueno, creo que pasos en la naturaleza, enseñar el trabajo. Para paseos en la naturaleza, que era un tip que les quería dar. A mí me resulta bueno enseñarles el trabajo que hacían los naturalistas. Entonces se pueden juntar y armar colecciones de piedras, de hojas, bueno, de lo que quieran. Pueden armar sus libros de la naturaleza, que ya después cuando hablemos más de esa materia les voy a mostrar los que nosotros armamos acá. Podemos usar guías de esas que se venden en las librerías, guías de, por ejemplo, los árboles de la región en donde viven, los peces de la región donde viven, las aves de la región en donde viven. Siempre es bueno que sea del lugar donde viven, así ellos los pueden observar y luego de la observación dibujarlos y luego fijarse en la guía, las características de esos animales, de esas aves o de esos árboles. Esto es una materia en sí misma de nuestro currículum. Otro de los puntos que quería mencionarles era no apurar el proceso de lectoescritura. Es decir, eso es algo que se tiene que ir dando naturalmente. Nosotros tenemos todas las herramientas para darles, para que el proceso sea exitoso, para que los niños se sientan bien, que no presionarlos, para que no disminuir su autoestima y que ellos puedan realmente disfrutar este proceso. Así que bueno, a las mamás que están interesadas en el currículum les digo que van a tener todas las herramientas necesarias para esta etapa que es maravillosa, es hermosa, llena de satisfacciones. Otro de los puntos también importantes que tenemos en el currículum es el del copiado. Y yo sé que hay muchas corrientes y muchas discusiones respecto de que si es importante o no. Nosotros consideramos que sí, que es importante. La escritura en manuscrita es importante para las conexiones en el cerebro que se hacen, la coordinación mente-mano, fluye mucho más el pensamiento cuando uno escribe en forma manuscrita. Es decir, tiene muchas ventajas, que también yo después les voy a pasar un artículo respecto de esto, y ejercita la paciencia, el autocontrol, la disciplina, el trabajo bien hecho, ¿no? La satisfacción del trabajo, del perfeccionarse cada día uno mismo, cada vez más. Es decir, ahí se puede ir trabajando muchas cosas, no solo la letra. Después también, cuando hable específicamente de las materias del currículum, más entrado el año, o ya después, más por ahí a los que les interese más, que ya estén inscritos y eso, les voy a hacer videos también dando más tips y más ideas para cada una de todas las materias del currículum.
Después otro de los puntos importantes es el recitado y la memorización, sobre todo en esta etapa de reforzarlo en la etapa de gramática, en estos primeros años. Es una actividad que a los chicos les gusta. Yo no sé por qué se sacó de la escuela, esto es una práctica que se hacía antes en la escuela, el recitado y la memorización de poemas. Tiene múltiples beneficios. Primero, que a los chicos les gusta. Segundo, que ellos tienen mucha facilidad para memorizar y se va dando en forma muy, muy gradual, muy tranquila. Es todos los días con leer 1 o 2 veces la poesía y recitarla en voz alta, leyéndola del lunes al viernes, ya se la aprendieron sin ningún esfuerzo. Y se puede, digamos, que masticar la belleza de los poemas, todo el contenido que los poemas de la literatura argentina, la literatura latinoamericana, la literatura española tienen, y la literatura mundial, porque tenemos poemas de todos los países. Es bellísimo, es maravilloso. Es una de las materias que más me gusta. Bueno, y después estudio del arte y compositores. Entonces hacemos también en 2 materias estudio del arte, que para los más chiquitos es apreciación del arte, en donde también seguimos esta metodología que propuso Charlotte Mason, que es observar una obra de arte, la imprimimos. Yo les voy a mandar a las familias que se inscriban un material para imprimir con las obras de arte, el autor, la biografía del autor para que también se lea en voz alta, y unas 5 más o menos obras de arte para imprimir en color, que van a tener que imprimir, y que van a poder, por un periodo de tiempo, pegar en un lugar visible de la casa en donde los niños puedan observarla constantemente y hacer esta ejercitación simple que se puede hacer una vez por semana, cada 15 días, de observar una obra, los detalles durante un lapso de tiempo, unos minutos de tiempo. Luego la mamá cubre la obra y el niño narra, relata, cuenta y describe lo que vio, lo que observó. Una vez, nosotros también en el currículum tenemos una serie de preguntas para ayudar a los papás, así como preguntas guía, en donde van a poder interactuar con los chicos para que ellos vayan al detalle, y esto favorece la observación, también ejercita la memoria, en fin, tiene múltiples también beneficios. Después, y en compositores también, nosotros les vamos a entregar un material con la fotografía del compositor, una biografía y algunas obras que al menos una puedan hacerla propia y que puedan a fin de año escuchar la obra y saber cuál es el autor de esta obra y en qué periodo, ¿no? Y esto también, tanto los pintores como los compositores los vamos a contextualizar en un periodo histórico, en la línea del tiempo, y en un lugar en el mapa, ¿no? En el planiferio, en donde vivieron, en qué periodo, en qué tiempo, y ahí van a salir un montón de cosas. Los chicos empiezan a relacionar, pero fulanito entonces también vivió en la misma época que sultanito, y entonces empiezan a hacer todas estas relaciones fascinantes. Bueno, también les hablé un poco de lectura en voz alta, lectura individual. Sobre la lectura hay mucho para decir, podría hacer un video entero sobre lectura. Entonces, simplemente les voy a decir que hay manejamos estos 2 tipos de lectura. Entonces, en general, el niño va a ir leyendo un libro. Al principio, cuando son chiquitos, van a leer un cuento, y van a comenzar gradualmente con novelas breves y cada vez textos más largos, más importantes, en los que van a ir leyendo un capítulo por día en forma individual. Pero también está la lectura familiar, la lectura en voz alta, que nosotros también hemos subido algún videito
y que pueden participar. En general es la mamá la que lee, pero también, bueno, nosotros en este caso, por ejemplo, yo les leo a la mañana o al mediodía, en el desayuno, en el almuerzo, aprovecho para hacer la lectura en voz alta, pero también a la tarde a veces se leen entre ellos, entre los hermanos, y a la noche, a la tardecita, cuando papá viene a trabajar, y todo está más o menos en calma, y está todo, yo estoy preparando la comida, y los chicos están terminando de hacer sus cosas, de jugar, y que ya entran, y estamos todos tranquilos, papá les lee un libro, que siempre es el mismo, ¿no? Entonces papá siempre les lee ese libro, yo les leo otros, y así. Entonces a veces estamos leyendo tal vez 3 o 4 libros al mismo tiempo, y más la lectura individual. Y después dos de las materias también más importantes son historia y geografía. Que bueno, también hay mucho para decir de estas dos materias que son súper importantes. Así que bueno, esto es más o menos lo que tenía para contarles. Quiero dejarles el dato de algunos autores, Karen Andreola, Catherine Ledinson, Elizabeth Foss, Mater Amabilis, es otra página que pueden consultar, y la página de Linda Johnson, que es una mamá de 4 hijos que ya son grandes, todos de 20 y pico de años, que llevó adelante este método de Charlotte Mason con mucho éxito, y nos cuenta en su página muchas experiencias, anécdotas, y da muchos tips que están muy buenos para ir acompañando. Así que bueno, esto por ahora. Espero que no me haya olvidado de nada de lo que quería decirles, y si tienen alguna pregunta, hola Vicky, hola Naila, Elizabeth, hola Marce, gracias por acompañarme siempre. Silvina, ¿cómo están? Yo no sé si todavía están por ahí, me hacen un dedito o un corazoncito, algo para saber que están, y si tienen alguna pregunta con respecto al método, con respecto a lo que estuvimos charlando, la voy a responder, y si no, si ahora no, ahí están algunos. Si no tienen alguna pregunta para hacer ahora y la quieren hacer después, o se les ocurre después, me la dejan y yo las contesto, no hay problema. Ahí están todos. Todas las caritas, me encantan. Hay una está enojada, una carita enojada. ¿Quién se enojó? Bueno, cerramos. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Quedó todo muy claro? ¡Fua! Me pasé entonces. ¿Se quedó todo claro? Bueno, entonces cierro para que no se haga muy largo el video. Y ahí está Eve. Hola Eve. Sí, bueno, es que qué buena pregunta, Eve. Recién les hablé de estudio del arte y apreciación del arte. Entonces nosotros incorporamos lo que sería, además de este método que expliqué recién, algunas actividades para reforzar todo lo que sería el estudio del arte. Proponemos a modo opcional, y también esto tiene que ver con los intereses, y todo esto surgió porque, bueno, una de mis hijas le gusta mucho el arte, y entonces presentó mucho interés, y entonces empecé a investigar, y encontré unos videos muy buenos sobre dibujo. Hay en YouTube un profesor que enseña a dibujar de forma muy simple, hasta yo puedo dibujar siguiendo sus consejos, así que me encantó, y dije, bueno, lo podemos incorporar al currículum y que sea opcional, ¿no es cierto? Porque una cosa es lo que es cultura general, y otra cosa es cuando hay algún interés en particular de alguno de los chicos sobre este tema. Y para los cuadernos de la naturaleza, los libros de la naturaleza que hacen los chicos en base a la observación que hacen de la naturaleza,
están buenas estas técnicas porque les ayuda a poder hacer mejor sus dibujos y lo ideal para estos dibujos es la acuarela. La acuarela para los chicos es muy buena porque es muy fácil de manejar, digamos, y quedan muy lindos los dibujos con acuarela. Entonces está bueno incorporar esta técnica para que la vayan perfeccionando. Otra de las cosas que decía Charlotte Mason es que cuando los chicos tenían algún interés o cuando les ofrecíamos alguna actividad, que esta actividad sea siempre la misma, para que vayan perfeccionándola cada vez más. Es decir, sobre todo con respecto al arte. Tal vez nosotros no le encontramos mucho sentido a hacer, no sé, esculturas con rollos de papel higiénico, que si bien lo pueden hacer para divertirse alguna vez, sí, o ese tipo o no sé, o un cuadro con fideos pegados, o ese tipo de cosas, sino que aprendan una técnica, como puede ser una técnica de dibujo, o la técnica de la acuarela, y que la vayan perfeccionando, porque eso es algo que a la larga, digamos, los va a terminar satisfaciendo mucho, y quien dice puede despertar también alguna vocación por el arte. Entonces, eso, y no solamente con respecto al arte, todas las demás otras actividades que hagan. Por ejemplo, ella proponía todo lo que era, por ejemplo, tejido, bordado, costura, para los varones, por ejemplo, mecánica, o para las nenas también pueden aprender mecánica, carpintería, es decir, oficios o actividades que les sean de utilidad, y que se puedan ir aprendiendo y perfeccionando. Entonces, bueno, por eso yo sugería dibujo y acuarela para complementar tanto con estudio del arte como los paseos en la naturaleza. Bueno, esa es la pregunta. No sé si alguna otra pregunta más. Tal vez acá no me salen a veces las preguntas, o me salen tarde. La otra vez me pasó eso, así que bueno, cualquier cosa, si tienen alguna otra pregunta, la respondemos, no hay problema. Pero siempre es mejor así, ¿no? En video, me parece que respondiendo por escrito. Así que bueno, también les digo a los papás que se van a escribir en el currículum, que cada tanto vamos a tener estos encuentros ya por ahí más en forma privada, para sesiones de preguntas y respuestas y todo lo que necesiten para poder agarrarle la mano, sobre todo el primer año. Una vez que ustedes le agarren la mano a cómo es el método, ya después lo van a llevar de taquito. Pero bueno, el primer año tal vez necesiten ya más acompañamiento. Así que bueno, me despido, les mando un beso a todos, y si Dios quiere, el miércoles que viene nos volvemos a encontrar, y bueno, no sé de qué vamos a charlar, pero la idea es ir avanzando cada vez y profundizando un poquito más en los temas. Así que bueno, nos vemos. Adiós. Sigo respondiendo preguntas.